Hola, muy buenas tardes. Es un placer para mí introducir a nuestra invitada de hoy al seminario del Departamento de Biología. Es nuestra muy querida profesora Carolina Villagrán, que es botánica, ante todo botánica, y realmente una persona que ha hecho una contribución indeleble al conocimiento de la biogeografía histórica de la flora chilena, una contribución muy importante para la historia natural de nuestro país. Una persona muy completa, no solo, digamos, tiene esa contribución, sino que además es una persona que ha estudiado, ¿cierto?, filosofía, que ha estudiado también cosas que nos pertienen a todos los chilenos, la etnobotánica, ¿cierto? Parte del patrimonio cultural de nuestra nación, ¿cierto? Que son todas contribuciones que Carolina ha hecho de distintas formas, también queriendo yo destacar ahí los preciosos libros que ha estado editando continuamente Carolina, con fotos que ella misma toma de tantas especies interesantes de nuestra flora. Entonces, realmente Carolina, por su completitud, es una científica poco común, una de las personas más interesantes que yo conozco de verdad para conversar. Yo pienso que si el universo hiciera justicia y asignara los premios nacionales, ella sería premio nacional. Hace rato, lamentablemente, estas cosas las designan los seres humanos y no se contemplan todas estas dimensiones que yo considero que es la completitud intelectual que tienen ciertas personas que nos inspiran. Eh, en esta ocasión también Jorge Podosis va a tener algunas palabras para presentar a nuestra invitada. Profesor Jorge Podosis, le doy la palabra. Sí, no, yo quería decir un par de cosas, apreciaciones personales. Desde luego, Carolina se formó en Alemania y trajo para acá el rigor de esa formación naturalista alemana, que es una cosa impagable. Uno cuando está con ella en terreno es emocionante. Ha formado generaciones de botánicos y biogeógrafos en Chile, una cuestión que estaba descuidada antes. Yo quisiera contarme entre los discípulos, pero no me alcanza el cerebro porque es una ciencia tan sutil, tan elegante, tan profunda que no me da, por más que puedo llevarle los libros a la Carolina cuando estamos en terreno, eso lo hago con gusto. Pero entrarme en esa sutileza y en esa profundidad de conocimiento de la naturaleza en realidad para nosotros que tenemos otras formaciones es difícil. Eh, Carolina no ha dejado espacio, ni las pampas, ni los bosques, ni las islas, ni el altiplano, donde no haya estado y haya dejado una huella de entendimiento y de estudio de la naturaleza ahí. Y yo tengo la mayor admiración y respeto por yo, Carolina. Además que, como decía Alex, tiene una aventura en la filosofía, una aventura en la educación ambiental. Yo veo, y de hecho su vida está llena de aventuras. Eh, es pródiga en aventuras la vida de Carolina. Hay algunas de estas que debieran estar escritas en imprenta, las aventuras de Carolina y Mary Cal en el altiplano, son conocidas urbi et orbi, y en los bosques de Chiloé. Yo diría que eso, que Carolina es un explorador y un aventurero, un explorador de la ciencia, de la filosofía y de la naturaleza, y que para todos los que la hemos conocido es un orgullo estar cerca de ella y merecer su aprecio. Eso nomás diría yo. Muchas gracias, Jorge. Pasamos nomás adelante, entonces, por favor, Carolina. Bueno, muchísimas gracias, Alex, Jorge, por sus palabras. No voy a decir nada porque me voy a emocionar antes de empezar mi charla, pero quiero decir que las palabras como las de ustedes me alegran el corazón mucho, mucho.
Gracias. Bueno, empiezo, voy a poner un poco más grande esto para que se vea un poco mejor. Bueno, primero quiero advertir que no soy especialista en briófitos. Toda mi experiencia en el grupo es fruto de interacciones con la doctora Gabriela Hessel del Museo Bernardino Rivadavia de Buenos Aires, en trabajos conjuntos durante la primera década de este siglo, que decantaron en 2 publicaciones que señalo ahí abajo. Y ahora voy a presentar algo sobre la biogeografía de las briófitas que publiqué el año pasado, y lo publiqué como un homenaje póstumo a Gabriela, quien falleció en el año 2009, un homenaje a sus más de 50 años de investigación pionera de las briófitas del cono sur de Sudamérica. Las llamadas briófitas, los musgos, las hepáticas y los antocerotes revisten un particular interés evolutivo por su relación con el origen de las primeras plantas terrestres. Los estudios morfológicos y las filogenias moleculares apoyan monofiletismo de musgos y hepáticas. Algunas investigaciones moleculares sugieren un origen monofilético para los 3 grupos. Sin embargo, la posición de los antocerotes no ha sido bien resuelta hasta ahora y persiste aún una controversia mantenida por décadas, si constituyen la rama hermana de todas las plantas terrestres, los antocerotes, o bien si junto con las plantas vasculares integran el grupo hermano de musgos y hepáticas. ¿No se ve? Ellos lo ven, ¿o no? Sí, se está viendo. Sí, sí. Ya, porque yo no lo veo. Muy bien. De acuerdo a las clasificaciones recientes, se aceptan 3 grandes divisiones de briófitas: los musgos, las marcantiófitas, las hepáticas, y las antocerotófitas, los antocerotes, que en conjunto suman más de 20.000 especies. Para Chile se han registrado cerca de 880 especies de musgos, 540 de hepáticas y 15 de antocerotes. En conjunto, alrededor de 1.435 especies, que representan cerca del 7% de la riqueza global de las briófitas del mundo, una proporción muy alta en comparación con la contribución relativa de los grupos vasculares de nuestro territorio. Los ecosistemas... No, la anterior. ¿Qué pasa? Se ve en blanco, Carola, esta diapositiva. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Sí. La ven en blanco. Pasa, por favor, al otro modo. No puedo poner en blanco. Hay que retroceder. Ahí están. Ya, tampoco en esta forma se ve. Bueno, no importa. Vamos continuando. Es una pena. Quería decir solamente que los ecosistemas de bosques templados lluviosos de Chile son los que destacan más por la gran diversidad de hábitats con condiciones óptimas para las briófitas, especialmente para las briófitas que crecen bajo el dosel arbóreo de los bosques siempre verdes, que son el valdiviano, el norpatagónico y el subantártico, al sur de 40 grados sur, que es lo que mostraba la diapositiva. Estos bosques concentran la riqueza de especies del territorio. Ahora, dentro de esta zona de bosques siempreverdes templados, la riqueza es bimodal, con máximos en las regiones de los ríos, los lagos y Magallanes. Patrón que contrasta con las angiospermas arbóreas, que tienen sus mayores niveles de endemismo y riqueza de especies en la interfase subtropical templada de Chile, entre 36 y 40 grados.
Qué pena, eso es lo que mostraba la diapositiva, la distribución de la riqueza de briófitas y de los bosques templados lluviosos. Vamos al otro. A lo largo de una transecta pacífico-atlántica en la Patagonia austral, la distribución longitudinal de la riqueza muestra máximos de hepáticas en el dominio de las tundras subantárticas y del bosque siempreverde de Nothofagus betuloides. En cambio, los musgos se concentran en la transición hacia el bosque deciduo de lenga. Hay una clara disminución de ambos grupos en el dominio del bosque subantártico deciduo de lenga y en la estepa patagónica. Un ejemplo de la estructura biogeográfica de las hepáticas y antocerotes de Chiloé destaca que más de 2/3 de las especies son endémicas de la región templada chileno-argentina. Una proporción importante se distribuye en otras regiones del hemisferio sur, sean territorios austral-antárticos, continentales o islas circunsubantárticas. Patrones similares han sido documentados para los musgos de Chiloé, aunque ahora muestran mayor importancia los componentes con distribución más extensa, como los subcosmopolitas, anfitropicales o amplios en el hemisferio sur. En lo que se refiere a la composición genérica, en el cono sur de Sudamérica hay 31 géneros endémicos de briófitas, en su mayoría monotípicos, con un taxón. Los géneros endémicos de hepáticas se concentran particularmente en el ámbito de los bosques templados lluviosos del sur de Chile, mientras que los musgos se distribuyen más ampliamente en todo el dominio de los bosques chilenos. Algunos ejemplos son Arbusculo hypopterygium, por ejemplo, Chileobrium, Costesia, Catagoniopsis. Respecto a estos rasgos nos surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué procesos inciden en los altos niveles de diversidad y endemismo de las briófitas del cono sur de Sudamérica? Y en la concentración de especies en el ámbito de los bosques templados lluviosos de Chile. ¿Qué factores determinan la distribución bimodal de la riqueza en Magallanes y región de los lagos? ¿Cómo se interpretan las amplias disyunciones geográficas, sean austral-antárticas, sean neotropicales, sean anfitropicales, o con distantes territorios del hemisferio sur y del planeta? Frente a estas cuestiones, se considera a continuación el registro fósil, además de algunos ejemplos entre las filogenias moleculares publicadas en las 2 últimas décadas. Para un primer escenario se considera las distribuciones vinculadas a la historia de fragmentación precenozoica y cretácico-paleógena de los megacontinentes Pangea y Gondwana. Un segundo escenario se focaliza en el neógeno, marcado por el levantamiento final de los Andes y el desarrollo de la diagonal árida de Sudamérica. Finalmente, se considera el impacto de las glaciaciones del Pleistoceno en la distribución moderna de los bosques chilenos y su flora briofítica asociada. Desde los estudios moleculares, los linajes más arcaicos de briófitas corresponden a las hepáticas de la pequeña clase Aplomitriopsida, en azul. Sigue la clase Marcantiopsida, en café, que incluye las especies con grandes talos complejos, de donde proviene el nombre de hepáticas que tiene el grupo. La clase Jungermanniopsidas, en verde, contiene formas también arcaicas, como los talos simples agrupados en la subclase Pelide, en este subgrupo del cladograma, pero la mayoría de las formas de Jungermannide son foliosas y son más recientes y pertenecen a la gran clase Jungermannide, muy diversa y cuya radiación está vinculada
obviamente, a la expansión de los bosques de angiospermas en el planeta Tierra. El registro de hepáticas es muy antiguo y se remonta al Paleozoico, en el tiempo de colonización del megacontinente Pangea, y al Mesozoico, antes de la fragmentación de África y Asia del continente de Gondwana. Las primeras evidencias son tétradas del Ordovícico silúrico, hace cerca de 470 millones, probablemente de briófitos. Los macrofósiles más antiguos corresponden obviamente a hepáticas talosas de la clase Aplomitriopsida, del Devónico inferior, de 409 millones de años, como Griselateca. Desde el Devónico superior al Triásico ya se registran fósiles de todos los grandes linajes de hepáticas, como Metrigeriotalus y Palavicinites, entre las especies talosas simples más primitivas de Jungermanniopsis, Marcantites, entre las especies talosas complejas de la clase Marcantiopsidas, y Jungermanites, entre las formas foliosas de Jungermanniopsida jungermanide. Todas estas formas fósiles son muy parecidas a los géneros actuales, que también están representados en Chile. Por ejemplo, las especies que ahí se muestran a un costado. En la clase pequeña Aplomitriopsida hay 3 géneros. Aplomitrium con 8 especies, una representada en Chile, Aplomitrium lipsiae, con estrecha relación filogenética con el núcleo de especies de Australasia. El otro género es Treuvia, con 7 especies, y representada en Chile por Treuvia scapanioides, también incluida en la rama australasiana del género. El grupo hermano de Treuvia es Apotreuvia, con 4 especies laurasianas, cuya fragmentada distribución ha sido interpretada como expresión de la divergencia de un antecesor arcaico compartido en Pangea, antes de la fragmentación de la Eurasia y Gondwana. Otros ejemplos de temprana evolución de hepáticas se dan dentro de la clase Marcantiopsida, con fósiles del Permotriásico al Eoceno. La clase incluye las grandes formas de hepáticas talosas complejas, como dije. Y la última filogenia molecular publicada propone 4 pequeños órdenes. Hay algo raro en esta. Me deja fuera ciertas. Me la dejo fuera. Esta diapositiva traía la última filogenia molecular para mostrar la posición, pero bueno, ya no está, sigamos nomás. Se está comiendo diapositivas y se está comiendo las que agregué por encima, no importa. Bueno, decía entonces que la primera divergencia de esta clase Marcantiopsida, el orden Glaciales, fechado en 295 millones de años, con 2 géneros. Siguen las Neohodsoniales, que es una familia monogenérica, y en el Triásico, ya hace 245 millones de años, diverge el orden Sphaerocarpales con 3 géneros, el grupo hermano de las grandes hepáticas talosas complejas de la clase, y representadas también en Sudamérica y en Chile por Riela en Argentina y por Sphaerocarpus, con 2 especies en Chile. ¿Qué pasa? Oye, está absolutamente salteada la cosa. Sí, pero no importa, voy a tratar. Ya se ve que esta charla tiene la maldición y voy a superarla con tranquilidad. Muy bien. Yo estoy entendiendo perfecto, así que Lo único que quiero decir, no lo voy a decir. En esta diapositiva se muestra que la temprana diversificación, como dijimos, de las hepáticas, pero también
los grandes grupos, digamos, de las marcantiópsidas, son el orden Marcantiales fundamentalmente, los contalos complejos, que evolucionaron adaptadas a la aridez del Triásico, antes de la separación de África y América en Gondwana, y antes de la expansión de los bosques lluviosos tropicales dominados por angiospermas en el Cretácico. Los análisis combinados de caracteres morfológicos y moleculares de las marcantiópsidas muestran una tendencia evolutiva hacia la adquisición de rasgos funcionales consignados como serotaloides. Llama la atención la gran cantidad de familias de marcantiópsidas representadas en Chile. Todas esas que están en rojo. Ahí están en la tabla las marcantiópsidas chilenas, digamos, de Chile Central. De las 13 familias y 27 géneros del orden Marcantiales están representadas en Chile 8 familias y 13 géneros. La mayoría con una sola especie aislada en Chile Central Sur. Como decía, estas marcantiópsidas de talos complejos aparentemente han evolucionado bajo las condiciones de aridez del Triásico Jurásico, del Cretácico, y para sus rasgos se ha acuñado el término de síndrome de vida serotaloide, sea para estructuras morfológicas, sea para estrategias de historia de vida, como los talos efímeros, reproducción sexual rápida durante una breve estación favorable, estrategia parecida a las herbáceas anuales de los desiertos chilenos. Entre las especies representadas en Chile, por ejemplo, estas gruesas epidermis se dan en Lunularia, con poros de rebordes cutinizados, conectados a cámaras aeríferas, compartimentalizadas para el intercambio gaseoso, o talos seromorfos, macizos, con tendencia a la suculencia, como en Cryptomitrium, o talos que sobreviven enrollados por varios años durante las temporadas de sequía, como el plagiocasma, o la elevación de los órganos sexuales en ramas especializadas del gametofito que facilitan la dispersión de las esporas, como en Marcantia. En Targionia, por ejemplo, la cápsula del esporofito no tiene seta y se rodea de un involucro, y esta estructura persiste cuando el talo se seca, como una semilla, guardando las distancias, ¿no? Algunas especies de Richia no tienen cápsula y las esporas son endógenas y se liberan cuando el talo se seca. En Sphaerocarpus, que son algunas especies dioicas, se liberan las esporas al estado de tétaradas, compensando así la dificultad de la separación de los sexos. Una tendencia hacia la simplificación del talo se observa, por ejemplo, en Monoclea del sur de Chile, sin cámaras aeríferas compartimentalizadas y sin ramas sexuales. Las marcantiópsidas representadas en Chile Central se concentran en las zonas mediterráneas y áridas de los subtrópicos de ambos hemisferios y están ausentes en los bosques tropicales húmedos con dosel cerrado. Un patrón de distribución llamado anfitropical y que reflejaría las condiciones continentales y estacionalmente secas que imperaran durante su origen. Así, la estructura biogeográfica de las hepáticas de Chile Central queda marcada por la presencia de estas marcantiópsidas talosas que integran los elementos subtropical, anfitropical y subcomobolita y reafirman una particularidad o idiosincrasia en la compleja
flora de la provincia biogeográfica de Chile Central. Esta estructura contrasta con la composición biogeográfica de las hepáticas de los bosques templados lluviosos de Chile, que ya mostré, donde son importantes los elementos del hemisferio sur, sean austral antárticos continentales o circunsubantárticos o neotropicales. Numerosas disyunciones de plantas entre los territorios continentales del hemisferio sur, ausentes en las islas subantárticas, han sido atribuidas a paleodistribuciones transantárticas de las paleofloras tropicales y subtropicales que imperaron durante el Cretácico Paleógeno en un escenario de fragmentación del Gondwana occidental antes de la separación de Australia de Antártica y de Sudamérica de Antártica, ocurrida durante el Eoceno. El ejemplo paradigmático es Nothofagus, único género de la familia Nothofagáceas y el elemento característico del reino floral antártico, con 43 especies de Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, sur de Sudamérica y fósiles en la Antártica. En Chile hay 10 especies de Nothofagus, los componentes principales de todos los bosques templados lluviosos de Chile, sea raulí, ruil o roble del bosque deciduo maulino, sea coihue o coihue de Chiloé de los bosques valdivianos y norpatagónicos, sea coihue de Magallanes del bosque subantártico perennifolio, o sea ñirre y lenga, que son los característicos de los bosques subantárticos, deciduos. Todos Nothofagus. Otros componentes arbóreos importantes de nuestros bosques son las proteáceas, con 3 géneros austral-antárticos arbóreos compartidos con Australia, como por ejemplo nuestro avellano, Yehuina avellana. Entre las cunoniáceas, por ejemplo, el género Eucriphia, el ulmo, que es la especie característica del bosque valdiviano, pertenece al elemento austral-antártico disyunto con Australia y Tasmania. También enredadera, por ejemplo, una familia endémica de los bosques del sur de Sudamérica, las fileciáceas, con 2 géneros monotípicos, el copihue y el coicopihue, constituyen el grupo hermano de la familia australaceana Ripogonáceas. Bueno, otros componentes importantes de nuestro bosque también tienen este patrón y hay mucha información asociada a esta historia de fragmentación del Gondwana occidental, sean hepáticas, sean mugos, sean antecerotes, también grupos animales importantes como los coleópteros, muchos coleópteros, anfibios, marsupiales, entre otros. No abundaremos en estos patrones que son más conocidos y mostraremos solamente un par de ejemplos de briófitas. Por ejemplo, entre las hepáticas talosas simples de la clase Jungermanniopsida, su clase Pelide, es destacable el caso del género Symphyogina, del orden Palaviciniales, un grupo arcaico con fósiles del Devónico medio y centros de diversidad en Australasia y Sudamérica. De las 4 especies de Symphyogina representadas en Chile, Symphyogina podophila pertenece al complejo dendroide del género, y las evidencias genéticas muestran que Symphyogina podophila de Sudamérica y África integran la rama basal del complejo dendroide, considerados remanentes de la flora gondwanica, antes de la separación de África y Sudamérica, cuando la especie era compartida por ambos territorios. De los otros órdenes de la subclase Pelide, dentro de las Jungermanniopsida, la familia monogenérica Noterocladácea, con un único género monotípico Noteroclada, del sur de Chile y Sudamérica, o el orden Fosombroniales, por ejemplo, con el único género Fosombronia, considerado también un relicto gondwánico, que integra 95 especies concentradas
principalmente en Australasia, y varias en Chile. Un género poco estudiado en Chile, con 2 especies de bofedales del altiplano y 5 especies de Chile central, entre ellas 2 que describimos en 2007 con Gabriela Gesell por las características de la espora. Entre los musgos del orden Hipopterigiales, por ejemplo, con una única familia, Hipopterigiaceae, hay 3 géneros representados en Chile. El más lindo, Arbúsculo Hipopterygium, que es monotípico y endémico del sur de Chile y Argentina. Además, la familia tiene otros 2 géneros en Chile, Lopidium y Hipopterygium, con 2 especies en Chile y con poblaciones disyuntas con Nueva Zelanda. Las evidencias moleculares muestran una posición basal de nuestro género endémico, Arbúsculo Hipopterygium. Y dentro de la rama de los Lopidium, se observa que el Opidium concinum, las poblaciones del Opidium concinum, muestran divergencia entre las poblaciones de Nueva Zelanda con las de Chile y Brasil. Para este rasgo, muy común en hepáticas y musgo, se ha consignado el término de evolución críptica. Por ejemplo, en musgos, también con disyunciones de poblaciones entre Nueva Zelanda y Chile, tenemos el ejemplo de Polytricadelphus. Las filogenias moleculares muestran divergencia genética entre las poblaciones chilenas y de Nueva Zelanda, como en el caso anterior. Y hoy se considera cada rama como subespecie. Otro ejemplo similar es el musgo de mayor tamaño de Chile, que es el Dendroligotrichum dendroides, con una subespecie dendroides en Chile y otra subespecie Microdendron en Nueva Zelanda. También los antocerotes comparten una historia botánica. Como se dijo al principio, la mezcla de caracteres supuestamente primitivos del gametofito, como los pirenoides, carácter algal, y aparentemente derivados, como estomas en el esporofito, han suscitado por décadas hipótesis contrapuestas acerca de su posición taxonómica. Se trata de un grupo pequeño, la división Anthoceratophyta, con 11 a 13 géneros y cerca de 200 especies, muy importante, evolutivamente hablando. Entre los géneros reconocidos se incluye un antocerote con curiosas protuberancias en el borde del talo que descubrimos con Gabriela en Quebrada Aguas Claras, en Cachagua. Gabriela lo describió como Paramifimatoceros, un género nuevo para la ciencia. La nueva especie chilena, Parafimatoceros diadematus, la llamamos así por la corona de báculas en la cara proximal del esporo. Después de este hallazgo, 2 especies de antoceros han sido transferidos a este género nuevo. Fue también Gabriela Gesell quien descubrió en 1986, o mejor dicho, redescribió, un nuevo género de antocerotes, Leiosporoceros. Y por sus caracteres, ella describió su pertenencia a una nueva familia, Leiosporocetáceas. Después, en el 88, sobre la base de análisis cladístico, Gabriela propuso un nuevo orden, Leiosporocetales, para incluir esta familia y este género. Y esta distintividad de Leiosporoceros ha sido confirmada en todos los estudios moleculares posteriores. Y su posición basal, como la rama hermana de todos los antocerotes, está hoy bien establecida y fundamenta el reconocimiento de la actual clase, Leiosporocetópsida. La divergencia de los restantes géneros de antocerotes se remonta al
a la transición Jurásico-Cretácico y se ha estimado en cerca de 145 millones de años Cretácico inferior. Varios clados bien resueltos correspondientes a los distintos linajes de Antocerosis divergen durante el Cretácico, antes del límite Cretácico terciario. Sin embargo, la divergencia de las familias y géneros habría ocurrido en el Paleógeno, durante el desmembramiento final del Gondwana occidental, o después incluso. Con estrellas aquí se señalan los 6 géneros de antocerotes representados en Chile. De particular interés en la biogeografía chilena son esta familia en verde, que ha sido connotada como surtemplada, la familia Dendrocerotáceas. Y la reconstrucción de áreas centrales muestra, como decía, este origen gondvánico occidental, con distribución actual en Sudamérica, Australia y Nueva Zelanda, al sur de 25 grados, y con una edad de divergencia alrededor de 50 millones en el Eoceno inferior. Así tenemos nosotros feomegaceros de esta familia, con 11 especies de Nueva Zelanda y 3 en Chile, como esta, feomegaceros squamuligerus, o feomegaceros scottbergi, o notoceros, con 10 especies de Nueva Zelanda y hemisferio sur y 2 representadas en Chile, como esta, notoceros oyenses. Bueno, pasando al segundo escenario, la consideración de este escenario neógeno destaca algunos hechos importantes, como el descenso sostenido de las temperaturas después del óptimo climático del Mioceno medio, que culminan durante las repetidas glaciaciones del Pleistoceno. Esta tendencia se conecta a la formación de hielo permanente en la Antártica, consecuente agudización del gradiente térmico Ecuador-Polo, reforzamiento de la corriente fría de aguas profundas, como Benguela y Humboldt, agudización del gradiente térmico Ecuador-Polo, fomentaría esto, y se expandiría por ende la zona subtropical del Océano Sur. En Sudamérica, a estos eventos importantísimos del Neógeno, se suma el levantamiento final de los Andes durante el Mioceno-Plioceno, proceso que genera un fuertísimo efecto de sombra de lluvias en los sistemas de circulación atmosférica, tanto la circulación tropical del este como los oestes de las latitudes templadas, o westerly. Este factor determina el contraste, también fuerte, de las lluvias entre ambas laderas de los Andes y por ende de la vegetación. Eso que ya lo anotó Vicuña Maquena en el siglo XIX. Los efectos combinados de los acontecimientos del Neógeno determinan el desarrollo de la diagonal árida de Sudamérica, una franja continua de clima seco que se extiende desde el extremo suroriental del continente, en la estepa patagónica, cruza los Andes en Chile central y llega hasta casi cerca del Ecuador, por la costa pacífica, por los desiertos y semidesiertos chileno-peruanos, determinando el desarrollo de vegetaciones áridas en todo su transcurso. Y esta diagonal es la que actúa como barrera para la dispersión de la flora
higrófila de los bosques de Chile, central-sur. Mira, apareció la diapositiva perdida con los bosques, qué bueno, la que perdida. Los bosques templados lluviosos de Chile, central-sur, aislados por la diagonal área. Los acontecimientos neógenos son bien importantes en la interpretación de las llamadas disyunciones neotropicales de los bosques chilenos, que hoy exhibe un componente de nuestros bosques, como por ejemplo los géneros, varios géneros de mirtáceas, como Mirteola, Myrsurgenia, Blepharocalix, entre otros géneros arbóreos que ahí están mostrados. También musgos como Tichomnium signicetum, por ejemplo, o hepáticas como Noteroplada confluens, entre otras. De acuerdo a los antecedentes paleobotánicos, las paleofloras botánicas cálido-lluviosas que predominaron en el Cretácico Paleógeno son desplazadas por la expansión de las paleofloras subtropicales neógenas durante el óptimo climático del Mioceno medio, y su fragmentación en el Pliopleistoceno estaría vinculado al desarrollo de la diagonal área. El caso más paradigmático es Myrsurgenia, entre las mirtáceas chilenas. Este es el género más diverso en especies arbóreas de Chile, de nuestros bosques, con 14 especies nativas de Chile. Los estudios filogenéticos en Myrsurgenia muestran edad Oligoceno-Mioceno, 23 millones, para la divergencia de Myrsurgenia de otras mirtáceas chilenas. Todas las ramas que incluyen las 14 especies chilenas de Myrsurgenia divergen durante el Mioceno inferior a medio, mientras que las ramas que integran las 26 especies de Myrsurgenia de la costa atlántica del sur de Brasil divergen después de 14 millones de años en el Mioceno superior y Plioceno. Estos resultados sugieren una dispersión desde el suroeste en concordancia con el modelo que planteó Landon hace ya hartos años, en 1981. En este contexto de la historia neógena del bosque chileno, juegan un rol destacadísimo los relictos de neblina de la costa semiárida de Chile. Una cadena de bosquetes, encimas de cerros que aquí se muestran aislados. Los géneros leñosos de estos relictos son Azara, Myrsurgenia, Trimis, Griselinia, que muestran estas disyunciones anteriores con el neotrópico, particularmente con el sur de Brasil. Lo notable de esta flora de los relictos es que la mayoría de los componentes, no solamente los arbóreos, exhiben disyunciones de más de 700 kilómetros con los bosques templados lluviosos del sur de Chile, sean leñosas, sean epífitas, sean enredaderas, sean hierbas, sean criptógamas y sean briófitas. Se han interpretado las disyunciones valdivianas y neotropicales de la flora de los relictos como evidencia de su origen común a partir de los bosques del Neógeno. Durante las glaciaciones del Pleistoceno, la mantención de la flora relicta se habría favorecido gracias al clima glacial más lluvioso imperante en Chile Central Sur. Y la sobrevivencia aislada de la comunidad relicta en las cimas de la costa semiárida que ahora ocupa, habría sido posible gracias al levantamiento tectónico de las alturas de Talinay en el Pleistoceno medio. Esta topografía posibilita la intercepción de las neblinas costeras, determinada por la posición de la base de la inversión térmica, que aquí se muestra, la base de la inversión térmica y la neblina y la cadena de relictos en verde. Esta topografía está posibilitada por este interjuego entre la nubosidad y la capa de inversión térmica. Es interesante destacar que la variabilidad estacional
e interanual de las frecuencias de neblina, que aquí se muestran, en celeste, me cuesta indicar en celeste, esta variabilidad tiene signo contrario a la variabilidad de las lluvias regionales, que hoy determinan el desarrollo de un matorral sérico en el área de los relictos. Las hepáticas bajo el dosel de los relictos presentan los casos más notables de disyunciones geográficas de la flora dentro del territorio chileno. 7 taxones de hepáticas restringen su distribución chilena a los relictos. Algunas de estas especies están disyuntas con los Andes neotropicales, ahí en rojo. Se trata mayormente de hepáticas foliosas, corticícolas y fundamentalmente epifilas sobre hojas, de la subclase Jungermannidae, la clase más derivada de la Jungermanniosea entre la hepática. Se trata fundamentalmente de la familia Legionniaceae, del orden Porelales, dentro de las Jungermanniopsidas. Recientemente este año se ha publicado un registro de 42 especies de hepáticas fósiles contenidas en depósitos de ámbar de edad Cretácico-Cenozoico. Aquí están listadas estas 42 especies y destacan las hepáticas del orden Porelales, aquí en verde, porque me gusta, el orden Porelales, acá en verde, particularmente estas Legionniaceae epifilas de la que hablaba, con edades recientes, de 15 millones de años, esto es Mioceno medio, la gran cantidad. Unas pocas tienen edades algo más antiguas, Eoceno o Oligoceno, aquí en celeste, hace 34 o 35 millones de años. Otras familias del orden Porelales, como las Fruelaniaceae, las Raduláceas, son más antiguas del Cretácico superior. Ahí están algunas de estas Legionniaceae fósiles de los depósitos de ámbar. La familia Legionniaceae es la más diversa entre todas las hepáticas, con alrededor de 80 géneros y más de 1.200 especies. Más de un 20% del total de especies de hepáticas de la clase Jungermanniopsidas. La riqueza se concentra en los bosques tropicales húmedos, particularmente en el neotrópico, donde las Legionniaceae constituyen más del 40% de todas las hepáticas presentes, en rojo y en café oscuro, y cerca del 90% de las hepáticas epifilas del neotrópico. En Chile hay 12 géneros y 41 especies de Legionniaceae, la mayoría del sur de Chile, y disyuntas con los relictos. Todos los géneros de Legionniaceae, de los relictos, están representados en los bosques nublados de los Andes tropicales. En Chile las hepáticas epifilas se desarrollan en microclimas especiales, saturados de humedad, como las neblinas de los relictos, o en hondonadas sombrías junto al mar, como el Chiloé, por ejemplo, en las pozas del mar, aledañas al Golfo de Compo. La composición y frecuencia de epifilas en 86 hojas de distintas especies muestran una sorprendente proporción de hepáticas compartidas con los relictos, mostradas acá con R, distantes a cerca de 1.500 kilómetros, mayormente de la familia Legionniaceae, destacada con asterisco. Las Legionniaceae epifilas, junto con otras hepáticas de la subclase Jungermannidae, conforman un conjunto de 34 especies presentes en los relictos y en hábitats especiales, desde Valdivia al sur. Varias también en Juan Fernández. Esto es lo más sorprendente de la afinidad de los relictos. Si bien estos rasgos biogeográficos
del grupo más derivado de Pátricas ilumina algo la complejidad de las relaciones neotropicales de nuestros bosques durante el Plioceno, estamos aún muy lejos de comprender esta historia, por la práctica ausencia de investigación de este periodo en Chile. Lo que sabemos se restringe al Pleistoceno superior o tardío, los últimos 129.000 años, destacados en rosado. Luego, para terminar, como último escenario, voy a reseñar muy brevemente los cambios paleoambientales asociados a este último ciclo glacial interglacial del Pleistoceno tardío en la biodiversidad de briófitas. En particular, podemos adelantar que los cambios de la vegetación de este lapso constituyen en gran medida una respuesta a los cambios de las lluvias de la zona de influencia de los oeste de las latitudes templadas. Esto es, los repetidos cambios en la posición e intensidad de la diagonal árida durante los repetidos ciclos del Pleistoceno. La investigación se ha focalizado preferentemente en la región de los lagos, particularmente en el margen occidental de los lagos, seno de Reloncaví y costa oriental de la isla Grande de Chiloé. Este territorio tiene una significativa relevancia biogeográfica y glaciológica por los abundantes depósitos glaciales que constituyen el borde pacífico noroccidental del hielo patagónico, que descendió hasta el mar al sur de Chiloé durante el último máximo glacial, fechado entre 29.400 y 14.500 años antes del presente. Sin embargo, el foco puesto en este poderoso impacto del hielo patagónico del último máximo glacial ha oscurecido algo la visión del escenario geoclimático imperante durante los más de 100.000 años que duró la última glaciación, llamada Llanquihue. Las reconstrucciones de las paleotemperaturas antárticas y también la reconstrucción hecha en base a sedimentos marinos a la latitud de la zona de los lagos muestran marcadas oscilaciones durante todo el transcurso de la glaciación Llanquihue, las cuales han sido correlacionadas con los estadios isotópicos marinos. Así, por ejemplo, desde el último interglacial, estadio 5E, se observa que los descensos máximos de temperaturas, llamados estadiales, son interrumpidos por lapsos relativamente más largos y más cálidos, llamados interestadiales, los cuales han ocurrido antes de 70.000 años y entre 60.000 y 25.000 años calendario. Por otro lado, los lapsos estadiales, con depresiones promedio de temperaturas de verano estimadas en 6 a 8 grados y marcadas por reavances máximos de glaciares, han sido fechadas entre 68 y 62.000 al año, el penúltimo máximo glacial, y el ya mentado último máximo glacial, estadio isotópico 2, entre 30.000 y 15.000 años radiocarbónicos. Bueno, los registros de polen y de troncos fósiles durante estos lapsos interestadiales, con fechas finitas, se muestran acá, hay varios con fechas infinitas, son señalados acá con símbolos y corresponden fundamentalmente al estadio isotópico 3, a excepción de Playa Grande,
y pertenece al estadio isotópico 5. Los registros de polen y troncofósiles de esta, que fueron ya listados, proceden de una treintena de depósitos distribuidos precisamente en el borde de máximo hielo durante el último máximo glacial, que ya me dije, Seno Rononcaví y costa oriental de Chiloé. Unos pocos sitios en amarillo solamente han sido publicados. Los nombro allí. Las capas orgánicas de estos depósitos subyacen los sedimentos del último máximo glacial y contienen grandes troncos fósiles de coníferas, los más importantes de ciprés, Citroya cupressoide, Philodendron ubiferum, y alerce, Citroya cupressoides, varias especies de mañío, también coníferas, que han sido fechados algunos entre 38.740 y 56.000 años, o sea, estadio isotópico 3. También especies de Nothofagus entre los troncos. Y hemos podido clasificar Coihue, Nothofagus dombelli, Coihue de Magallanes, Nothofagus betuloides, y Rowley, Nothofagus procera. En concordancia con la determinación de estos troncos, el polen contenido en las capas orgánicas que contienen los troncos registran presencia regional de bosques de Nothofagus y coníferas. Varias coníferas. Alerce, ciprés de las Guaytecas, mañío macho, mañío hembra. También Nothofagus, dombelli, en el polen. Mirtáceas distintas, especies de mirtáceas, como Myrtus, Mixugenia, Tepú, etc. Trazas de árboles indicadores de colonizadores de sitios abiertos, como el canelo o las proteáceas. Entre las herbáceas, principalmente poáceas y ciperáceas. Trazas de tundras magallánicas, como Asteria, Donata, la conífera enana de Piotamnus. Trazas de especies palustres y acuáticas, como Myriophyllum, Potamogeton, etc. Bueno, vamos terminando respecto a la historia glacial de las briófitas asociadas a estos depósitos conocidos. Poco se puede decir por la precariedad del registro de macrofósiles de los sedimentos y ausencia de investigación filogeográfica en las briófitas del sur de Sudamérica. Sin embargo, los escasos antecedentes de macrofósiles disponibles algo nos dicen de este escenario. El único sitio glacial donde se ha considerado, junto con el polen, los macrofósiles es Molulco, donde el análisis polínico registra desarrollo regional de bosques y coníferas, como en todos los otros sitios, y vegetación herbácea. Y además, los macrofósiles muestran vegetación regional de hierbas como las asteráceas, poáceas, juncáceas, ciperáceas y megásporas del helecho acuático y Zoetis sabatieri. Espectro que evidencia vegetación local abierta de herbáceas, palustres y acuáticas, como ya lo mostraba el polen. Hay abundantes también macrofósiles de musgos en las turbas de río de Molulco, pero la diversidad es muy baja, con representación principalmente de especies de brium y briales, que no hemos determinado. Hay otro ejemplo que ha sido publicado en tesis y en congresos, que es el registro río Caunahué de la precordillera
de la región de los ríos durante la transición Pleistoceno-Holoceno, y que muestra fases dominadas por musgos acuáticos como Drepanoplados longifolius y Simplefaris, ambos presentes hoy en la Antártica, o musgos que crecen en suelos expuestos como Philonopsis o Bryum longifolium. Otros registros son bien antiguos, son de mi tesis de doctorado y proceden de dos turberes altoandinas de la región de los lagos del Holoceno medio a tardío. Y el examen de macrofósiles de musgo de estas turberas altoandinas registran principalmente taxas de la familia Amblistegiacea. De esta familia, como Scorpidium revolvens y Wanstorfia fluitans, de distribución templada amplia, además de especies de drepanoplados e higroamblostegios que no logré clasificar. La composición florística de estos tres escasos sitios fosilíferos del último ciclo muestran dominancia de especies del orden Briales, mayormente briáceas, y del orden Hypnales, mayormente Amblistegiaceas. Las especies tienen distribución amplia, global, sea subcosmopolita o en regiones templadas de los dos hemisferios. También extensa en el hemisferio sur, sean sudamericanas, austral antártica o en islas subantárticas. También en Antártica, en amarillo. También en Antártica. Bueno, esta situación de estos tres sitios de los musgos contrasta con ejemplos registrados en sitios en que se ha estudiado polen y macrofósiles en la costa de Chiloé, la costa noroeste de Chiloé, depósitos del Holoceno medio, como Huapilacuy, en que tanto el polen como los macrorestos de hojas y las cutículas muestran desarrollo regional y local de bosque valdiviano costero, denso, dominado por olivillo y distintas especies de mirtáceas, mientras que los macrofósiles de musgos del sitio muestran especies que habitan comúnmente bajo dosel arbóreo, algunos epífitos, como las especies de Weymouthia, otros de suelos húmedos y sombríos del bosque, como Rigodium y Porotricum. A diferencia de los macrofósiles de los sitios anteriores, que registran taxones de distribución global amplia y son indicadores de hábitats abiertos, los macrofósiles de musgo de Huapilacuy y dos sitios cercanos corresponden a especies asociadas a bosque, mayormente endémicas de Chile, como Eucamptodon o Porotricum, o exhiben disyunciones neotropicales en Sudamérica, como Tichonium, o disyunciones austral antárticas, como Weymouthia. Es interesante destacar que este componente briofítico que crece bajo dosel cerrado es común a todos los tipos de bosques templados lluviosos laurifolios, con distinta composición de angiospermas, y tienen un amplio rango latitudinal en Chile, incluidos los bosques relictos del norte chico, como las especies aquí señaladas, registradas como macrofósiles y que están ahí en los relictos también. Bueno, terminando, a pesar de esta precaria información paleobriofítica, podemos, sin embargo, plantear algunas hipótesis sobre la base de los cambios regionales de la vegetación establecida mediante el análisis de polen y de troncos fósiles. Durante los lapsos interestadiales de la última glaciación Yanquihue, antes de 30.000 años, se desarrollaron en los sitios bajos un mosaico de turberas y bosques subantárticos compuestos por coníferas y notofagos bajo condiciones climáticas
muy lluviosas. El componente austral antártico de tundras magallánicas aumenta bajo las condiciones estadiales muy frías del último máximo glacial, fechado entre 30.000 y 14.000 años. En estas mismas áreas de baja altitud, después del colapso de los glaciares, numerosos registros palinológicos documentan la rápida recolonización del bosque norpatagónico después de 14.500 años y del bosque valdiviano desde el inicio del Holoceno, hace 11.700 años. Paralelamente se produce el ascenso en ambas cordilleras del elemento subantártico, que dominaran los sectores bajos de borde de hielo durante la glaciación. Esta marca biogeográfica de esta dinámica glacial interglacial de expansión y contracción de comunidades higrófilas de bosques se manifiesta hoy en la actual presencia de comunidades subantárticas disyuntas en las cimas de la cordillera de los Andes y en las cimas de la cordillera de la costa de la región de los lagos. Entre las preguntas iniciales, diapositiva que nos mostré, riqueza de especies concentradas en la región templada, la que se me escapó, apareció. Bueno, entre las preguntas iniciales referentes a los altos niveles de diversidad de las briófitas de la región templada de Chile, podemos hipotetizar que este rasgo sería una consecuencia de la adición, de la sumatoria de especies pertenecientes a las distintas comunidades templado-lluviosas que han ocupado sucesivamente los sitios bajos durante los ciclos glaciales interglaciales del Pleistoceno. En contraste con las angiospermas de bosques, las angiospermas arbóreas, la existencia de briófitas durante las glaciaciones en áreas de baja altitud, tanto del componente asociado a bosque de dosel cerrado, como el componente de comunidades abiertas aledañas al borde glacial, probablemente habría sido posibilitado gracias a escala de tamaño, a su pequeño tamaño, a la diversidad de hábitats que ocupan, gracias a su pequeño tamaño. Este factor escala de tamaño, además de la amplitud ecológica, permitiría la sobrevivencia de briófitas en microrefugios, sean poblaciones aisladas de árboles, donde crecen en ramas, en corteza, sobre hojas, sean en suelos expuestos de turberas, donde crecen en la turba, o en los pequeños riachuelos entre los cojines de turba. El patrón bimodal en la concentración de la riqueza de briófitas, con máximos en la región de los lagos, particularmente en Chiloé, y en Magallanes, probablemente, región de los lagos que incluye Valdivia, cuando dice este diagrama, y en Magallanes probablemente sea una consecuencia de la ubicación de estas dos regiones en las áreas muy húmedas, adyacentes al borde pacífico, noroeste del hielo patagónico y al borde atlántico, sureste del hielo patagónico. Termino. Podemos concluir entonces que los arcaicos linajes pre-cenozoicos y cretácicos paleógenos, los cambios y gradual aislamiento de bosque durante el Neógeno, los repetidos ciclos glaciales interglaciales del Pleistoceno, habrían posibilitado la evolución de los nichos de briófitas del sur de Sudamérica e incrementado su riqueza. Dentro del dominio templado del cono sur de Sudamérica, los territorios con clima oceánico situados en el borde pacífico y atlántico, adyacentes al hielo patagónico, habrían constituido reservorios glaciales y fuentes para la dispersión interglacial de las briófitas. Y esta dinámica se reflejaría en la actual concentración de la riqueza del grupo en estas dos regiones. Bueno, los bosques templados lluviosos de Chile constituyen un núcleo de biodiversidad briófita que amerita que se le considere como patrimonio botánico de la nación.
Eso sería todo. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos a abrir la sesión a los preguntones, entre los cuales me cuento, pero voy a tener la cortesía de permitir que otras personas primero hagan sus preguntas. Si alguien puede simplemente activar su micrófono. También tenemos la posibilidad para las personas que están por YouTube que nos dejen su pregunta escrita en el chat del YouTube. Si no, al tiro voy a aprovechar entonces, voy a preguntarte al tiro, porque entre todas estas formas tan bonitas que nos mostraste, había una filamentosa, que yo le digo filamentosa, espero no estar embarrando, que decías tú que hay una subespecie en Chile y una subespecie en Nueva Zelanda. Claro. Lo cual me llama la atención, porque deben ser entonces muy parecidas, ¿no? Las categorías de subespecie, uno tiende a pensar que son de divergencia reciente. Entonces, esto huele por todos lados a enigma o a descubrimiento pendiente, o sea, digamos, o esto viene de cuando todavía existía mayor conectividad entre estas masas, ¿cierto? Que esas conectividades, por lo menos lo que yo sé a partir de los fósiles de vertebrados, se mantuvieron hasta el Eoceno. Y entonces esas subespecies se podrían haber separado ahí todavía, quizás podrían haber dispersado relativamente fácil, ¿no? Entonces eso me llama la atención, no sé qué me puedes comentar tú, que sean dos cosas tan parecidas a nivel subespecie, pero que habrían divergido quizás, ¿cierto? Si uno tomara este constraint biogeográfico hace tanto tiempo y todavía en el Paleógeno. Claro, es una pregunta muy, muy recurrida en la literatura. Hay todo un debate sobre la llegada, digamos, si es por dispersión a larga distancia o si se trata realmente de poblaciones que fueron, o taxas que fueron separados por vicarianza, cuando los territorios del Gondwana Occidental, Antártica, Sudamérica, Nueva Zelanda, se separaron. Como tú bien dices, suceso que ocurrió a finales del Eoceno. ¿Ah? Y eso es harto tiempo. Esas distribuciones que han sido llamadas paleoaustrales son distribuciones austral-antárticas que están las plantas de los territorios continentales y no están en la isla circundante, son parte de esas llamadas paleodistribuciones, pensando que podrían ser remanentes de este Gondwana occidental. Pero eso se da para todos los ejemplos, como Notofagus, por ejemplo, Eucrifia, por ejemplo, anfibios, por ejemplo, marsupiales, coleópteros, y también para briófitas. Entonces, hay muchos ejemplos. Pero son generalmente a grados taxonómicos más generales. A eso voy, a eso voy. Sin embargo, entre las briófitas tenemos varios casos en hepáticas y en musgos en que tenemos disyunciones austral-antártica, especies, poblaciones vicarias. No solamente géneros, como en el caso del otofago, de los árboles, o incluso familias, como en el caso de las que nombré, el copivo, familia vicariante. En este caso estamos hablando de especies vicariantes con poblaciones que divergen. Y tenemos varios ejemplos. Yo mostré entre los musgos el ejemplo de Polytrichiadelphus, esos filamentos que tú dices. Mostré ese caso. Mostré entre los musgos el caso del musgo más grande de Chile, que es dentro del Ligotricon. Pero hay un montón de ejemplos en las hepáticas también. Estaba tratando de acordarme mientras tú te hablabas, pero ¿para qué? Monoclea, me acordé de monoclea, que es uno de los casos. Que para, justamente se acuñó el término de evolución críptica. Se trata de especies que morfológicamente tú no las puedes separar, por lo tanto las poblaciones
de Nueva Zelanda y de Chile pertenecen a la misma especie, morfológicamente hablando. Pero cuando tú lo ves desde el punto de vista molecular, las poblaciones divergen, como se ve, por ejemplo, en el caso del Opidium concinum. Ya me acordé que lo mostré, en que las poblaciones de Brasil y Chile divergen de las poblaciones del Opidium concinum, la misma especie, en Nueva Zelanda. No destaqué el otro caso que había más arriba, pero bueno, en los musgos, los dos ejemplos que mostré. Entonces eso se trata de divergencias a nivel genético, mostrando antigüedad, y por otro lado, no expresión fenotípica, y por eso se acuñó el término precisamente para mononuclea, que es la que me acordé de la hepática, de evolución críptica. Se habla de evolución críptica, divergencia genética, que se expresa no al rango genérico, sino que específico. Impresionante. O sea, el reloj molecular coincidiría en que son de divergencia muy antigua, aunque no han cambiado casi nada, digamos, o sea, siguen siendo la misma especie, variaciones de No subespecies. han cambiado nada, no han cambiado nada morfológicamente. Como te decía, los primeros fósiles de hepática se parecen mucho a los géneros actuales y son del Paleozoico. Claro, wow. O sea, es un grado de estasis morfológica. Ven los nombres de los fósiles, Metzgeriotalus, Jungermarite, aludiendo a los géneros actuales, y tú ves los géneros actuales y se parecen al fósil. Tienen una evolución, son plantas pequeñitas, con pocos caracteres de diagnóstico. Y solo por porfiar, pero ya me convencí de que no, pero la dispersión, muchas de estas son epífitas. ¿Podría ser que cruzaran océanos flotando en ramas? Claro que sí, pues claro que sí, por eso es tan importante cuando tú mencionas las dispersiones circunsuantárticas o subantárticas en sentido amplio, en que las especies están de musgo, sobre todo musgo, están en todas las islas subantárticas y obviamente allí hay dispersión a larga distancia. Las distribuciones cosmopolitas, por ejemplo, de esos musgos que mostré para el último ciclo, que están cosmopolitas en el mundo y están también disyuntos en las regiones templadas de todo el mundo, hemisferio norte y hemisferio sur, que están harto lejos y están en la Antártica también. Obviamente allí la dispersión de ese componente es a larga distancia, no nos vamos a molestar en esa suposición. Pero otra cosa es cuando tú me estás nombrando la palabra epífita que me nombraste y cuando me estás hablando de disyunciones que son de plantitas chiquititas que están amarradas a una hoja y que requieren un dosel arbóreo con humedad constante para poder sobrevivir. Y además que están arriba de una hoja, eso significa ciclo de vida súper efímero que dura lo que dura una hoja, y además me estás hablando de especies que tienen esporas que no resisten la salinidad, corrientes oceánicas, y que sin embargo muestran disyunciones de los bosques neotropicales a los relictos y 1700 kilómetros por allá por Chiloé. ¿Qué pasa allí? Obviamente la dispersión a larga distancia ha jugado un rol, porque no vamos a suponer que había continuidad de bosque desde allí hasta allá, sino porque no están en los... hay dispersión, pero ¿qué tipo de dispersión? Ahí hay que afinar la hipótesis, ahí hay que pensarla bien, porque como se ha mostrado son relativamente nuevas, son del neógeno, así que ahí no hay un juego, digamos, una polémica, digamos, entre si es austral-antártica antigua, gotvánica, paleo-austral, o es una disyunción por larga distancia y que muestra diferencia. Ahí la filogenia molecular puede responder a ese tipo de hipótesis muy bien. Y de hecho así se van separando los quesos, ¿no? Esta sí, esta no. Pero, ¿qué pasa cuando no hay estudios, como en el neógeno? Cuando hay complicaciones como las que traté de mostrar yo, la hepática y los relictos, que son epífitas, y que están tan separadas y no hay ninguna idea que nos muestre que esos bosques hayan sido tan continuos. De hecho, el desierto está entre medio. O sea, y son especies
Entonces, ahí hay una pregunta abierta en que yo diría a tu pregunta, cuando se trata de epífitas, dijiste tú, probablemente se trata de dispersión a larga distancia, pero hay que afinar la teoría. ¿Cómo la afino yo para el caso de los rolistas? Perdona que sea un poco jodida en hipotizar, pero quiero hablar de ese caso de epífita, por excelencia, epifilas, ¿no? Que más que epífitas están amarradas a una hoja. De las epifilas legionesa de Fray Jorge, que están tan distantes como mostré, y tan disyuntas, y están en Juan Fernández. Ah, están en Juan Fernández, o sea, llegaron allá. Bueno. Y la dispersión a larga distancia. ¿Cómo me la juego? Yo digo, estas especies probablemente dispersan a larga distancia, pero hay que tener en consideración todos los factores que nombré, que necesitan humedad constante bajo el dosel, que tienen un ciclo de vida muy corta, que no resisten el aire marino, son esporas muy delicadas de esta planta. Por tanto, y están ligadas a la neblina. Ajá, neblina. ¿Qué pasa con las neblinas? Las neblinas a lo largo de la costa pacífica de Sudamérica han tenido una importancia tremenda. Y el mono que mostré de Garreau, en que muestra que la base de la capa de inversión térmica, que colinda con la nubosidad, digamos, esa capa, bajo la anomalía esta térmica, es una capa que tiene poca remoción. ¿Por qué? Porque responde a un océano frío. Acuérdense que dije que tiene signo contrario al clima regional. Tienen un océano frío, tienen una capa superior de la troposfera muy fría, porque el aire se enfría al subir, y tienen esta capa de inversión térmica cálida, de tal manera de que la circulación de subsidencia, digamos, anticiclónica se dificulta hasta la superficie, por esta capa cálida de la inversión térmica. Y esta capa aposa partículas, como quien dice, ¿cómo la palabra? Aposa, sí, las colecta, las recoge, tal como la contaminación en Santiago, la capa de inversión térmica recoge las partículas contaminantes y las deja para jodernos la vida de nosotros y le impide justamente por esta capa de inversión térmica cálida que dificulta la convección de la atmósfera. Y esto ha pasado, entonces, estas cimas están tocadas en la intercepción de la neblina. Y estas situaciones de neblina ocurren con signo opuesto a las lluvias regionales y en condición la niña, en que precisamente el océano es frío y el anticiclón está vigoroso. Porque durante el niño, el anticiclón está débil, las presiones bajan. Y el mar está cálido, la corriente caliente que le llevan la televisión. Esta es condición niño, es condición de anticiclón vigoroso. De tal manera que esta capa esta situación de formación de la neblina interceptada por la vegetación forma una especie de almacenamiento de las partículas llamadas esporas. Ahora se llaman esporas de Leishmaniaceae. Una capa horizontal, digamos, que de alguna manera intercepta con la vegetación y condensa con las hojas, con el follaje, y forma una lluvia horizontal, ¿se fija? Que dispersa de hoja en hoja, de rama en rama, de hoja en hoja. Wow. Una locura. Así, con respecto a la palabra epífita, ¿cómo se explica en epífita esta cosa? O sea que digamos, esta franja de neblina costera es una especie de corredor que permitiría la expansión de estas briófitas desde el sur hasta estas latitudes No tengo otra manera de más explicarme altas. eso. Y estoy iluminada, digamos, por las lomas de Perú, porque estas franjas de neblina siguen Qué notable. por la loma de Perú. Estoy inspirada por los páramos, que también tienen estas condiciones especiales, de tal manera que todo, como no tenemos antecedentes del Plioceno como para asegurarlo, podemos suponer que cuando las cordilleras se estaban levantando, digamos, hubieron posibilidades, o en el Pleistoceno, ya lo dije, con un clima húmedo,
con condiciones La Niña, con anticiclón vigorizado, con hielo en la Antártica, con agudización del gradiente y por lo tanto de la corriente de Humboldt y por lo tanto del anticiclón y por lo tanto La Niña reforzada, todo el Pleistoceno, los periodos glaciales y por lo tanto más lluvia, esta condición, digamos, del Pleistoceno y del finales del Plioceno puede explicar una mayor extensión de estas formaciones a lo largo de la costa chilena, por lo menos más continua, desde Fray Jorge hasta Chile Central y conexión con el sur. Y si vamos más atrasito, a finales del Plioceno, uno puede pensar en una conexión más amplia en Sudamérica cuando los Andes están subiendo, y eso lo digo porque existe un solo registro de polen, uno solo, que llega hasta el Plioceno y que tiene 5 millones de años, continuo. Es el único registro en el mundo que es continuo de polen, desde la actualidad hasta los 5 millones. Atraviesa todo el Pleistoceno y parte del Plioceno. ¿Qué perfila? Está en Colombia. Se llama Funza y está en la sabana de Bogotá. El autor se demoró 5 años en solo microscopiar ese registro. Y es bien interesante el registro Funza. Pasa por todos los ciclos glaciales e interglaciales y muestra, eso es lo interesante, que especies de los bosques higrófilos del sur, como el tineo, Baimania, o como Drimis, o como Embotruin, llegaron a Bogotá durante el Pleistoceno. No me recuerdo bien la fecha, pero Pleistoceno no me recuerdo si es Pleistoceno medio o superior, pero llegaron. Y al mismo tiempo, taxas boreales como Quercus, por ejemplo, las encinas, o como los alisos, alnus, llegaron al sur en el Pleistoceno. Todavía están ahí en Argentina, los bosques de alisio, ¿no? Llegaron, son elementos típicamente boreales, ¿no? Del hemisferio norte. O sea, hubo una cierta posibilidad de migración en los Andes, y en estos Andes ocurren todos estos fenómenos, digamos, de neblina, ¿no? En cierto gradiente, ¿no? Y los bosques nublados son bosques de neblina, y son los que tienen toda esta epifitería, pues son expertos en esta epífita y epifila. De tal manera de que uno puede pensar de que un régimen nublado, digamos, de alguna manera actúa como instrumento para la dispersión. Eso es lo que quiero decir de manera larga de contestar la respuesta de la dispersión. Es dispersión, pero hasta Juan Fernández, ¿no? La neblina. También, Juan Fernández, podemos ver cómo actúa. Hay un triángulo de las Bermudas: Chiloé, Juan Fernández y los relictos tienen la misma empática. Hay que estudiar cómo va la corriente ahí. Sí, sí. Sí. Genial. Liliana quiere hacer una pregunta. Sí, La veo. yo quiero hacer- Dale, Sí. Liliana. Sí, Carolina, te felicito el seminario. Muy, muy bonito. Yo te quería preguntar justamente por esta dispersión que puede haber de ¿cómo decirlo?, esporas por la neblina. En el desierto hay briófitas o algo que se parezca a las hepáticas, por ejemplo, o simplemente en el desierto chileno no existe. Sí existen, Liliana, sí existen. No he pensado en aquello, pero esta vegetación de oasis de neblina, o de lomas, como le llaman en Perú, es muy especializada. Y tenemos nosotros en nuestros oasis de neblina, en Paposo, en Chañaral, especie especializada en la neblina. El género por antonomasia, el emblema del género neblinero se llama tilancia. Tilancia, bromeliácea, ¿no? Las tilancias son chupetes de neblina, viven de la neblina, se dispersan por la neblina, de tal manera que las señoras cuando las plantan en tu jardín no las ponen colgando, ¿no? Los claveles del aire, ¿no? Ah, claro, sí. Las tilancias. Las tilancias, sí. Son el ejemplo paradigmático de planta asociada a oasis de neblina. Pero hay muchas cactáceas del género Copiapoa que se concentran en estos oasis de neblina, muchísimas. Hay varias otras especies de plantas ligadas a oasis de neblina que tienen que tener una historia
historias similares de mayor continuidad. Y son los semilleros o las fuentes de dispersión para las flores de los desiertos floridos. Sí, existe eso. Perdón, Por ejemplo, poco estudiado, pero existe. perdona. Yo te quería hacer otra pregunta, además, Carolina. El origen de la briófita son, supongo que son algas, ¿no es verdad? Claro que sí. ¿De qué tronco de las algas provienen las briófitas? Claro, la briófita provienen de no ningún grupo con pergamino de las algas, provienen de esos grupos absolutamente modestos que son las carofíceas, ¿no? Las carofíceas son algas verdes muy, muy simples, muy, muy primitivas dentro de las algas verdes, que son aplontes, son haploides, y son la mayoría de aguas dulces, ¿ah? Eso es muy, muy importante. Pero son súper primitivas en cuanto a estructura y son aplontes, son haploides. No tienen un ciclo de vida con 2 fases como tienen todas las plantas terrestres, absolutamente todas. Y las algas superiores como las pardas, o la ulva lactuca, o las pardas, tienen ciclos con 2 fases. No, estas plantas tienen una sola fase, la fase haploide solamente. Y así de primitivas son. Y claro, está súper claro que son las antecesoras de las plantas terrestres. Ese grupo. Bien. No otro, ese grupo. Esas son las que formaron las plantas. Esas pertenecen a la línea verde de las plantas terrestres. Ningún otro grupo de algo. Bien. Oye, muy bonito seminario, muchas gracias. Gracias a ti, Liliana, por asistir con paciencia. Estuvo muy largo. No, pues, en absoluto. Bien. Lindo el seminario. Estuvo en el rango de nuestros seminarios. Gracias. Todo bueno, sí. Pues. Veamos el chat. A ver, hay muchos saludos para ti, Rodrigo Villa, Antonio Maldonado, Oye, Mauricio ¿cómo se Álvarez. enteran estos jóvenes? Oye, si no tengo comunicación ya, tan lejos ya. Qué bueno. Yo le respondo a ellos mismos el saludo, muchas gracias. Ay, no sé cómo escribirlo, lo escribo después. No, si te están viendo. Gracias. Y hay una pregunta, la voy a leer. Muchas gracias por la charla, profesora Carolina, tremendo trabajo. Me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo responden las briófitas frente a eventos de perturbación? Ejemplo, erupciones volcánicas tan presentes en la región de los lagos, fuegos, etcétera. ¿Existe resiliencia? No lo sé, no lo sé. Lo que sí sé es que el componente musgo de la briófita probablemente sí, porque se han usado, digamos, musgo, igual que líquenes para ver efectos de contaminación en grandes urbes, ¿no? Musgos, ¿no? Sirven. Pero hepáticas son bastante más delicadas porque están conformadas por una sola capa de células. Sus hojitas, sus tallitos son una sola capa de células, de tal manera que son absolutamente frágiles a la contaminación. Los musgos tienen hojitas más gruesas y son mucho más resilientes, pero no lo sé. Lo que sí puedo decir es que gracias precisamente a esta morfología sin protección, porque no tienen epidermis cutinizada ni nada de eso, absorben todos los contaminantes, por cierto, de las erupciones volcánicas, ¿no? Por cierto que los absorben, ¿no? En ese sentido, son excelentes indicadores, ¿no? De la composición química que ha emanado a la atmósfera con las erupciones, porque los absorben. Ahora la pregunta es si son eficientes en esta absorción, si esto los perjudica. Me atrevo a hipotetizar, no lo sé realmente, de que es difícil en hepática,
que esto ocurra, pero en musgo probablemente sí haya resiliencia a esa absorción de contaminante, en este caso aéreo, de las erupciones. Es bonita la pregunta porque hay toda una posibilidad de estudiar cuánto absorben, porque los absorben, no tienen ningún mecanismo para no absorberlo, como las plantas superiores. Así que los tienen que tener, y estudiarlos sería súper lindo. Yo no conozco estudios sobre eso que se hayan hecho. De pura ignorante, porque puede que haya, ¿no? Hay para las grandes ciudades, como absorción de pero para Chile no sé si ahora, no creo, no hay tanto estudio en Chile sobre estos temas. Hay poco. No lo sé. Hay una cuestión que me surge oyendo esta última conversación y toda la conversación, es que estas plantitas son ancestrales, son antiquísimas, son la base de las plantas terrestres. Lo son, sí. 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 Y tenemos de la más antigua en Chile, lo cual nos deberíamos colgar una medalla, ¿no? Sí, tuviste que tener Tenemos de todo la lo más que antigua de en la flora chilena. Gracias a Gabriel claro, Ejese que lo describió, pero, porque si no, ni sabríamos. Gabriel Ejese lo describió todo. pero como tú dices, son frágiles. Y ahí están, sin embargo, y lo que es más notable es que tienen esta tendencia a ser estables y no cambiar, como decía No son Alex. tan estables, lo que pasa Es es decir, que son extremadamente estables a pesar de que el universo se ha transformado, se separaron de continentes, los continentes se dividieron en dos, cambió el clima, etc. Y tiene estas formas crípticas de estas plantas basales que paradójicamente son frágiles, indicando que ese modo de vida es robusto. ¿No? Las plantas serán frágiles, pero el modo de vida y su relación con su microhábitat parece ser de una robustez a prueba de todo, porque ahí gracias está. al factor escala, gracias al factor escala, el factor escala es importantísimo, escala de tamaño, hay que pensar en eso. Son chiquititas, les da lo Claro, ahí mismo. están desde la Pangea, ¿no? Plantas tan pequeñas, con microhábitats tan pequeños, es Exactamente. difícil imaginarlo. Uno habla de cataclismo, erupciones, pero esto no lo sienten. Están Pero ahí ausentes de están, desarrollo, están en sí, otra. ¿no? En riachuelo que se forma cuando se está descongelando un glaciar, están debajo de una piedra, arriba de una hoja, o en el No tienen andén de una hoja. el embate que puede tener una angiosperma grande, ¿no? Una leñosa. No son afectadas. El pequeño tamaño las protege mucho. Bueno, para decir una poesía, es lo que esperaría uno de un ancestro, ¿no? Que sea así de estable. Sí, pues, sí. En esa misma pregunta que te hace vos, yo pienso que pueden ser las esporas las resistentes. No lo Y son. como ellas conservan el material genético. No son resistentes, no todas, algunas esporas resistentes, pero las esporas de la hepática no son resistentes, no resisten No son la resistentes. salinidad, ¿sabes? Ese es el problema que tienen. La hepática chilena, por ejemplo, las esporas de la hepática chilena no resisten la salinidad, y sin embargo se mantienen en las costas gracias a la excesiva lluvia al sur, por eso están en el sur, porque las lluvias están absolutamente lavando, de tal manera de que impiden de que haya una excesiva salinidad en los hábitats. Gracias a eso, pero por eso no están en las islas subantárticas, porque tendrían que atravesar grandes distancias de atmósfera con gran cantidad de sal y no lo pueden hacer. Están los mugos sí resisten mucho más la salinidad, pero no las hepáticas. Precisamente porque las esporas no son tan resistentes a eso. No, son muy grandes además, Liliana. Las mercanteópsidas tienen esporas como entre 50 y 100 micrones, que es un tamaño muy grande. Muy grande. Muy pesado, muy grande. El tamaño normal o promedio de un polen es 25, 20, entre 20 y 30 micrones, pero estas tienen 80, 90 micrones y son muy ornamentadas, son pesadísimas. Están hechas como para dispersar a pequeñas distancias de la planta madre. Pero sí tienen una buena y eficiente dispersión por propágulo. Algunas hepáticas, muchas tienen yema, que son clones.
Y eso sí que son más resistentes porque Interesantísimo, muy, muy interesante. Y esa misma estabilidad que permite ver la historia a través de ellas, ¿no? Como hiciste tú, pues, desde la Pangea hasta las glaciares de ayer, ¿no? tenemos un material único para ver esa larga historia. Es un material que no usamos casi. No hay trabajo filogeográfico en hepáticas chilenas o musgos para ver cómo han sido las movidas durante la era glacial, porque durante el último ciclo sabemos bastante porque algo se ha hecho, ¿no? Entonces, ojalá hubiera un trabajo filogeográfico para hacer correlatos, pero no hay. Y lo bueno es que en todo el mundo, como estas hepáticas nuestras, tienen pergaminos viejos y tienen relaciones selectas con Australasia y todo lo demás. La han estudiado filogenética, ¿cómo se llaman? Estudios moleculares han surgido mucho, hay mucho, ya han fundido en muy poco tiempo. Lo máximo 20 años, 15, 10 años, todos los días aparecen 2015 o 2000, todo reciente. Entonces, de alguna manera, están usando nuestras plantas también para meterlas en la cocina, sacar cosas lindas. Siempre salen cosas lindas de esas filogías. Pero sería más interesante hacer estudios más poblacionales en Chile, más detallados, para resolver cosas como la que preguntaba Alex, por ejemplo. ¿Qué pasa con esas poblaciones? Son de la misma especie, están tan separadas. Porque no es en el único caso que lo que mencioné para Australasia y Chile. También hay varios casos en Sudamérica, especies que tenemos en nuestros bosques del sur de Chile y después reaparecen por allá, por el sur de Brasil o por el trópico. La misma especie. Allí hay que meter trabajo. ¿Qué está pasando? Qué entretenido. Bueno, ¿les parece si lo dejamos acá para dejar que la gente se vaya a almorzar? A menos que haya otra pregunta, por supuesto. Si hay otra pregunta, yo tengo que hacer, estas son mis funciones de coordinador de seminario, pero si no hay otra pregunta, lo dejamos hasta acá. Felicitaciones a Carolina. Oye. Gracias. Oye, Carola, muchas gracias. Estupendo. Gracias. Seminario, tan bonito, tan bien preparado. Y perdonen todos los inconvenientes. Pero fueron poquitos lo de las diapositivas que se fugaron hacia el final. Tenían patitas, se fueron. Estuvieron no sé dónde, qué rabia. No importa. No, pero no afectó en nada. Un millón de gracias nuevamente por haber accedido a nuestro seminario. Ya pues. Chao, chao a todos. Chao, chao. Chao, chao. Fíjense. Vamos a poner salir aquí, salir. Yo voy a cerrar ahora. Ir de la reunión.